¿Creen que hubo fraude en el Estado de México? Sí, claro que sí. Claro que sí, definitivamente sí. No podríamos decir exactamente quién ganó en ese sentido, pues, pero sí creemos que el gobierno que está en el Estado de México no es el que debería estar. Los hechos hablan por sí solos, es decir, las cifras en el Estado de México de mujeres, niños en general, basta con ir a cualquiera de esos lugares para darse cuenta el nivel en el que vive la sociedad. Y es muy triste también porque tiene que ver con la educación, el interés que tienen por la educación, la cultura y demás. Definitivamente el PRI no ganó en el Estado de México. ¿Quién va a ganar la presidencia en el 2018? Pues no esperemos sé. que no sea el fraude. Esperemos que no hagan fraude. Pues no lo sabemos, pero ojalá que ahora sí el país entero decida hacer algo, de verdad algo. Decir algo, pues, por lo menos. Gracias. ¿Piensan que en el Estado de México hubo fraude? Sí, también, sí. ¿Quién realmente ganó las elecciones en el Estado de México? No, eso sí no sabría contestarlo, pero sí no fue el PRI. Igual. Pues dicen que fue Morena, pero pues también eso está dudoso. Queremos saber si piensan que hubo fraude en el Estado de México. ¿Por qué hubo fraude? ¿De qué hablas? En las elecciones del Estado de México, en las últimas No, elecciones. son bien rateros, X, da igual. Gracias. ¿Ustedes piensan que hubo fraude o no hubo fraude en el Estado de México? Ah, sí, claro que sí, desde toda la vida. Sí. ¿Y quién piensan que realmente ganó en el Estado de México? Nadie, todos pierden. Desafortunadamente Ahí todos sí, pierden. la población pierde. Queremos saber si piensas que en el Estado de México hubo o no hubo fraude electoral. Ah, sí hubo fraude. ¿Quién crees que realmente ganó en el Estado de México? ¿Está Delfina? Y cuéntanos, ¿quién crees que gane en la presidencia en el 2018? No tengo ni idea, pero ya no, ojalá que el PRI no, ojalá cualquiera menos el PRI. Bueno, muchas gracias. ¿De qué? Hola, ¿qué tal? ¿Nos regalas unas palabras? Queríamos saber si piensas que hubo fraude o no hubo fraude en el Estado de México. Ay, yo soy bien capitalina, lo siento, desconozco la información. He escuchado que las redes sociales están así como de no, fraude. Y pues, ¿qué pensar? Digo, mis palabras son, igual y hay fraude, pero no sé, siempre hay que seguir votando, porque si no es cuando la voz del pueblo realmente se calla. ¿Quién crees que gane la presidencia en el 2018? Esperemos yo, no es cierto. Pues yo me iría por un partido de izquierda, pero tampoco le voy a Morena, así que me temo que el PRI nuevamente, espero que al fin cambie las cosas. Hola, ¿qué tal? ¿Nos regalan su opinión? Queríamos saber si piensan que en el Estado de México hubo o no hubo fraude. Pues yo pienso que sí hubo. ¿Tú? Igual. Preguntarte si piensas que hubo o no hubo fraude en el Estado de México. En cuanto a las elecciones, pues yo digo que sí. No estoy muy a favor del PRI por todo lo que ha hecho, pero yo siento que sí, que los que iban para ganadores era Morena. Aparte de que, bueno, esta es una marcha del orgullo y pues Alfredo del Mazo pues estaba en contra, ¿no?, del gay. En una entrevista lo dijo, que él estaba en contra. Entonces, pues yo creo que somos mucha comunidad como para que hayan votado por él. Entonces, yo en mi parte, yo creo que sí, Morena fue la que ganó. ¿Y piensas que en el 2018 la presidencia, quién la va a ganar? Pues yo creo que esta fue una tema muy decisiva, ya que si ganaba Morena, obviamente para el 2018 iba a volver a ganar Morena. Yo siento que por eso lo que hicieron fue robar los votos. Y pues prácticamente pues volvería a estar ganando el PRI si volviera a robar los votos. Pero prácticamente si fuera por las personas, ganaría Morena. Muchas gracias. Dinos, ¿creen que hubo fraude o no hubo fraude en el Estado de México? ¿A qué sabe el omelet? ¡A huevo! ¿Quién ganó realmente en el Estado de México? Yo creo que realmente quien ganó fue Delfina. Pero que le metieron el pie, le metieron el pie. Y Sí, hasta fue el dedo. Delfina. Vendieron votos. Sí. Cuéntenos, ¿quién creen que va a ganar la presidencia en el 2018? Mira, yo creo que si en realidad nos ponemos todas las pilas, el PRI se va a la verga. Sí, como tal, debería de. Estaría genial. Mejoraría todo esto. Gracias. Hola, buenas tardes. Queríamos preguntarte tu opinión, si piensas que hubo o no hubo fraude en el Estado de México. Sí, como siempre. ¿Y quién realmente ganó las elecciones? Solamente el pueblo decide y el único que decide
quién se queda, pero pues ya sabes que no es lo que dicen. No lo respetan. ¿Quién crees que gane la presidencia en el 2018? Otra persona menos el que uno elija. Gracias. Unas palabritas que nos digan ¿qué piensas de que hubo o no hubo fraude en el Estado de México? Pues aquí se lo dejamos todo al gobierno porque sabemos que todo esto es obra de ellos, ¿no? Quieren ocultar una cosa, quieren tapar otra, entonces en realidad pues nos damos cuenta que por cosas que hace ellos las quieren ocultar, pero pues en realidad no sabemos bien cómo está todo el círculo, nos tendríamos que adentrar para ver cómo está, o sea, desde un punto de vista interno. Sabemos que hay mucho fraude, hay mucha gente que se mete, hay mucha gente que no, y pues en realidad podemos darnos cuenta que nuestro país está horrible. ¿Quién crees que ganó las elecciones realmente en el Estado de México? Pues es que sí es muy difícil, ¿no? Sí, es como que la mitad y la mitad. ¿Y quién crees que gane las elecciones presidenciales en el 2018? No, la verdad no. Gracias. Queríamos saber si en su opinión hubo o no hubo fraude en las elecciones últimas del Estado de México. Sí, sí hubo fraude. Yo también creo que hubo fraude. Hola, ¿qué tal? Queríamos que nos digas tu opinión si hubo fraude o no hubo fraude en las últimas elecciones del Estado de México. Bueno, es evidente, ¿no? Creo que todos lo vimos, no es cosa de ser de parte del PRI, de Morena. Todos vimos que hubo irregularidades muy evidentes, entonces pues en mi perspectiva es evidente que sí hubo fraude. ¿Quién realmente ganó las Pues elecciones? yo creo que fue Delfina. ¿Y en el 2018 quién crees que gane la presidencia? No sé, porque no sé, no, ahí sí está demasiado difícil y como realmente hacen un buen de irregularidades es muy difícil saber, sí. Gracias. A ti. ¿Nos regalas unas palabras? Queríamos saber si piensas que hubo fraude o no hubo fraude en las últimas elecciones del Estado de México. Claro que hubo fraude. Siempre el PRI cuando está de por medio hay fraude. ¿Quién realmente ganó? Morena. ¿Y quién va a ganar las elecciones a la presidencia en el 2018? Probablemente el PRI porque también va a haber fraude. Entonces ya realmente lo que tenemos que hacer es todos los ciudadanos ponernos en alto, salir a marchar y a decir que no estamos de acuerdo, porque ya el gobierno no es el problema, ya somos nosotros, que nos quedamos callados siempre. Gracias. Hola, ¿nos regalan unas palabras? Queríamos preguntarte si piensas que en el Estado de México hubo fraude o no hubo fraude en las últimas elecciones. Realmente hubo fraude. Creo que el gobierno tiene que poner empeño mejor en lo que el pueblo quiere y no en lo que les conviene. ¿Tú piensas que hubo fraude? Sí, realmente hubo un gran fraude porque no vemos mejoras en este país ni en el Estado. ¿Quién creen que ganó en el Estado de México realmente? Realmente yo creo que ganó Delfina. Igual. ¿Y quién piensan que va a ganar las elecciones presidenciales en el 2018? La verdad es que creo que el PRI siempre va a ser un partido que tenga mayor poder en todo México. Así que el PRI va a tener victoria. ¿Va a ser trampa o va a ganar derecho? Trampa. Siempre va a ser trampa. ¿Y tú qué piensas? Lo mismo. Gracias. Queríamos preguntarte si piensas que en las últimas elecciones del Estado de México hubo fraude. Pues la verdad no sabría qué decir. Bueno, mucha gente dice que sí, ¿verdad? Pero yo siento que sí. ¿Quién crees que ganó en realidad? Pues no sé, igual y... no sé, el PRD. No le voy a alguien así, pero al fin de cuentas todo es lo mismo, la misma corrupción. Y dinos, ¿quién crees que gane las elecciones presidenciales en el 2018? No, pues la verdad no sabría. Hola, queríamos tu opinión sobre si hubo fraude o no hubo fraude en las elecciones del Estado de México. Yo creo que va a criterio de cada quien, pero es más obvio que el gobierno es corrupto y jamás se va a quitar. ¿Quién crees que ganó realmente? Pues la verdad no sé. ¿Y quién crees que gane la presidencia en el 2018? Pues la verdad, quien gane pues será la persona que tenga la capacidad para poder ser líder. Muchas gracias. ¿Verdad? Queríamos saber la opinión de ustedes sobre si hubo fraude o no hubo fraude en el Estado de México en las últimas elecciones. Pues a mi punto de vista, yo creo que sí. ¿Tú?
No, pues sí, yo también pienso que sí. ¿Quién creen que ganó? Pues realmente no puedo opinar o decir quién creo que ganó, pero sí fue como que muy obvio el fraude. ¿Tú quién crees que ganó? No, pues sí, tampoco puedo opinar mucho porque pues tampoco estoy muy adentrada al tema, pero sí, pues de que hubo fraude, pues la mayoría piensa y cree que sí hubo fraude. Queríamos saber si piensan que en el Estado de México hubo fraude o no hubo fraude. Fraude en las elecciones pasadas. Por supuesto que sí, la verdad es que personalmente yo estoy muy indignada porque, es decir, analicemos por qué ganó Peña Nieto. Por ejemplo, yo veía que las mujeres estaban súper emocionadas y era así de, es que está guapísimo y así. Yo creo que una persona que tiene que va a liderar nuestro país tiene que estar bien preparada, y no solo de la mente, sino también del corazón, y no dejarse corromper, ¿no? Y de verdad pues apoyarnos, porque se supone que somos libres, independientes, y al contrario. Entonces yo personalmente pienso que cada año hay fraude, cada día, cada segundo. ¿Quién crees que realmente ganó en el Estado de México? Pues creo que debemos ganar nosotros. Aún no lo hemos hecho, pero estamos preparándonos para eso. Yo pienso que de verdad la juventud tiene mucho poder para el futuro. Entonces, no sé, yo los invito a todos a que de verdad nos aliancemos y seamos inteligentes y seamos capaces también de levantar la voz, ¿no? De poder defendernos, de saber qué es lo que nos gusta y qué es lo que de verdad queremos. Entonces, no sé, es momento de despertar y pues hay que unirnos. ¿Quién crees que gane la elección presidencial en el 2018? En el 2018, pues la verdad es que pienso que estaremos, perdón por la palabra, pero revolcándonos en el mismo lodo hasta que no de verdad todos podamos despertar y podamos ser conscientes ya de la situación. Y todavía creo que va a faltar un poco más de tiempo, pero se va a lograr. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y hasta luego. Éxito y buena vibra, siempre amor. Gracias. Gracias, hasta luego. Vamos a ver si piensan que hubo fraude o no hubo fraude en las últimas elecciones del Estado de México. Yo creo que muy probablemente sí las hubo, porque cuando hicieron el recorteo hubo una diferencia de voto para todos los partidos, entonces le salió mal, aparte de que hubo, le salió mal. ¿Quién crees que realmente ganó? Muy probablemente yo creo que Delfina, porque traía muchos seguidores, eso, al menos eso fue lo que yo vi en sociedad, no porque yo la apoye, pero ya sabemos cómo funciona el PRI aquí, ¿no? ¿Quién crees que gane las elecciones presidenciales en el 2018? Sinceramente no sé, cómo va la campaña de López Obrador todo es muy impredecible, pero yo espero que sea alguien que de verdad le importe más México que cualquier otro interés político, porque ya nos hace falta de verdad alguien que le importe el país. Muchas gracias. Queríamos preguntarle si piensan que hubo fraude o no hubo fraude en el Estado de México en las últimas elecciones. Yo creo que sí hubo un fraude, pero no en el sistema electoral, sino como un fraude cultural sobre la cultura electoral. Sí, claro que hubo fraude. Sí hubo fraude. Sí, por supuesto. Sí hubo fraude. ¿Quién creen que realmente ganó las elecciones? Tuvo que haber ganado Delfina. Adelante. Delfina. Delfina Gómez. Ay. ¿Y quién creen que gane la presidencia en el 2018? El pueblo de México, no sé. Ay, no quiero ni decirlo. No tengo ni idea, pero ojalá que sea algo diferente. Ojalá gane alguien decente. ¿Por qué piensas eso? Porque pienso que ¿qué? ¿Por qué no lo quieres decir? Porque nunca gana el que realmente queremos, porque él vota a la gente y finalmente acaban imponiendo a alguien. Por eso es que no quiero decirlo, sino ojalá ganara, no sé. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Queríamos saber tu opinión sobre que si hubo o no hubo fraude en las elecciones del Estado de México. No, eso es más que obvio que hubo fraude. Sí. ¿Y quién crees que realmente ganó? Ay, pues no sé, no estoy muy metiéndose en la política, pero Del Mazo no ganó, eso es más que obvio. Él no. A ver si piensas que hubo fraude o no hubo fraude en el Estado de México en las últimas elecciones. Obvio. El PRI siempre hace fraude. ¿Quién ganó? Ganó el PRI.
Sí, pero ¿quién realmente ganó? Pues yo pienso que los de Morena iban muy fuerte. ¿Y quién crees que gane las elecciones presidenciales en el 2018? ¿Quién? Ay, pues quieren meter a este Mancera, yo pienso que él. ¿Pero ganará derecho, se hará otro fraude o quién realmente ganará? Pues está también López Obrador, pues puede que se la peleen entre López Obrador. Gracias. Sí, de nada. ¿Fraude o no hubo fraude en las últimas elecciones del Estado de México? Sí, por supuesto. Él sabe de política. ¿Tú? Bueno, yo creo que el fraude electoral se vino construyendo poco a poco y llegó a las elecciones. O sea, la compra de votos y todo el acarreo de gente que hubo mucho antes de las elecciones es evidente y no se puede ocultar de ninguna manera. Creo que las autoridades tienen que dar cuentas de esto y realmente darse la responsabilidad de cómo tan descaradamente le dieron la victoria al PRI de nueva cuenta y cómo se dividió sobre todo la izquierda. O sea, el PRI, no quiero sonar chairo, pero el PRI volvió a hacer lo mismo, volvió a generar una estrategia no para ganar, sino para que los otros perdieran. O sea, Delfina no era mi candidata favorita, o sea, ninguno de los tres candidatos que realmente eran fuertes me gustaba, pero creo que Delfina iba a marcar una diferencia porque se iba a realizar un cambio y la gente iba a cambiar sobre todo su perspectiva, sino de que la política y los políticos pueden cambiar, no siempre pueden ser los mismos, o sea, porque se ve muchísimo que para qué voy a votar, mejor anulo mi voto si de todas maneras va a ganar el PRI. Creo que el triunfo de Delfina hubiera marcado una estaca al PRI, creando sobre todo desestabilidad, que es lo que pues realmente necesita el país. O sea, que ciertos partidos políticos se den cuenta que no van a ganar tan fácil, que realmente tienen que hacer las cosas bien y que no simplemente tienen que ir a comprar votos. Y cuéntanos, ¿quién crees que gane las elecciones presidenciales en el 2018? Bueno, siento que AMLO no es mi favorito, no es un candidato que realmente apoye, porque siento que a veces es un poco hipócrita con sus argumentos y con lo que realmente quiere hacer. Lo que pienso es que se la va a llevar, es la tercera y lleva muchísimo tiempo de campaña. Si existe otro candidato, sobre todo del PAN, que yo creo que va a ser Margarita, si se la llegara a ganar, creo que sería igual por una alianza del PAN con el PRD, que es lo que tratan de hacer, pero creo que AMLO la tiene muy en ventaja. Muchas gracias. ¿Tú crees que hubo fraude en el Estado de México, Pinocho, en las elecciones? No, para nada. Es lo más limpio. Aquí no existe corrupción como tal. Uy, te está creciendo la nariz, Pinocho. Un poquito nada más. No entiendo por qué. Dinos, ¿quién crees que realmente ganó las elecciones en el Estado de México? ¿Quién creo? Yo creo que... ¿PAN? ¿El PAN? Y cuéntanos, ¿quién crees que gane las elecciones en el 2018 presidenciales? Yo pienso que va a ganar PRD, tal vez. Gracias, Pinocho. A ustedes, hasta luego. Linda tarde. Igualmente.